Muy bien, sigamos adelante. Vamos a tomar el tiempo entonces ahora de la lectura. Prende el ventilador ahora sí. De la enseñanza. Lucas 24. Vaya por favor otra vez a Lucas 24, versículo 13. Vamos a leer nada más hasta el 21, del 13 al 21. Hace ratito leímos hasta el versículo número 31, pero ahora nada más vamos a leer hasta el 21, ¿sí? Yo lo voy a leer, dice: He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, nota ahí, dice esperábamos, no dice esperamos. Me llamó la atención eso. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Hasta ahí. Padre Celestial, gracias te damos nuevamente. Rogamos este tiempo que sea de grande bendición y que sea de edificación a mis hermanos, a mis hermanas. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, a través de este medio de las redes sociales, habla al corazón de mi hermano, habla al corazón de mi hermana. Señor, no hables a nuestro raciocinio solamente, a nuestro intelecto, a nuestro conocimiento. Habla a nuestro corazón, repréndenos si tenemos que ser reprendidos, exhórtanos si tenemos que ser exhortados y anímanos si necesitamos ser animados. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, hermanas, nos enseña que había dos hombres, y aquí nos narra nada más en este momento, en este lugar, el nombre de uno. Dice la Biblia que un hombre se llamaba Cleofas, y Cleofas iba acompañando a otro hermano a una aldea llamada Emaús, ¿sí? Y dice que mientras estos dos varones caminaban, dice la Biblia que ellos iban teniendo una conversación, iban platicando, ¿sí? Estaban platicando de lo que había sucedido, estaban platicando de lo que estaba pasando alrededor de ellos en esos días. Dice el versículo número 18: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
Ellos iban caminando, y mientras ellos iban caminando, en su mente, en su corazón y de sus labios estaban saliendo ciertas palabras. Y la Biblia dice que de alguna manera estaban hablando de Jesús, estaban hablando de las maravillas, pero también estaban ellos tristes. ¿Cómo sabemos que estaban tristes? Porque el Señor Jesucristo, cuando se acerca a ellos, les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis? ¿Qué dice ahí? Tristes. ¿Y cómo podemos saber, aparte de que el Señor Jesucristo dice que estaban tristes en esta conversación? Vea lo que dice en el versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. El 21 es donde lo resalta más, diciendo: pero nosotros esperábamos. Esa palabra esperábamos está hablando de tiempo pasado. Quiere decir que cuando estaba el Señor con ellos, estaban felices, estaban emocionados, estaban esperando. Pero cuando el Señor fue entregado, crucificado, sentenciado a muerte, sus esperanzas, sus expectativas se fueron desvaneciendo de poco a poco. Y dice que ellos iban caminando y que ellos iban tristes. En el versículo 15, véale ahí, dice la Biblia que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿sí?, ellos iban ahí platicando, es que iban platicando y discutiendo. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es interesante, y aquí donde los testigos de Jehová toman esta porción de la Biblia y algunas otras para decir que Jesús había resucitado nada más, había aparecido en espíritu y que no había resucitado en cuerpo. Dicen ellos que su cuerpo fue disuelto en gases y que por esa razón pudo él atravesar los muros cuando estaban los discípulos reunidos, los 10, y no se encontraba Tomás. Y luego aquí también toman esta porción para decir: es que sí, Jesús, pero era en otra forma, porque los caminantes de Emaús no le reconocieron, pero la Biblia nos da el propósito y la razón por qué no le conocieron. Dice la Biblia que el Señor le cegó el entendimiento para que no, dice la Biblia en el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados, ¿sí?, para que no le conociesen. No dice que no era el mismo cuerpo, no dice que no era el mismo Jesús, simplemente dice que ellos no le reconocieron porque Dios no quiso que le reconocieran en ese momento. ¿Está conmigo? Y dice que él llega ahí y ellos están platicando y están conversando con él y le exclaman diciendo: ¿cómo tú eres el único que no sabes? Van caminando, van platicando, siguen ahí, guatere, bla, bla. En esa conversación se está poniendo, dice la Biblia, van tristes. Y dice en el versículo número más adelante, dice en el 24: y fueron algunos, ahí están los caminantes de Emaús hablando de que no habían visto al Señor y que estaba muerto y que no creían. Pero mira, ahora el Señor Jesucristo se sienta a la mesa con ellos, parte el pan, les da, y es hasta entonces, dice la Biblia, hasta entonces ellos entendieron. Dice el versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero cuando ellos le reconocieron, dice la Biblia que él desapareció de su vista. ¿Sí? En el versículo 15 vemos que el Señor Jesús se une a la caminata y los escucha y ve cómo esa conversación que tienen los caminantes
los pone más tristes todavía. Entonces en el versículo número 17, el Señor Jesucristo, vemos cómo les hace una pregunta en el versículo 17, y aquí es donde vamos a agarrarnos el día de hoy, mi hermano, mi hermana que está viendo. La pregunta es esta: ¿qué pláticas, qué dice ahí? ¿Qué pláticas Son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Hermano, hermana, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que está ocurriendo en estos días, ¿sí? Allá afuera en el mundo, hemos escuchado a muchas personas hablar de todo, ¿sí? Dice la Biblia en el versículo número 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido lo que es las cosas que en ellas han acontecido en esos días? Con todo lo que está aconteciendo, hermano, en estos tiempos, abuso del poder de parte de las autoridades, que como vemos que las autoridades están ejerciendo la violencia, están tratando de imponer las cosas. Miramos y escuchamos de cómo el racismo supuestamente, y que las vidas de los afroamericanos valen, y que Black Lives Matter, y cómo hay tantas revueltas, y escuchamos del COVID-19, escuchamos la conversación de todos los hermanos, se ha vuelto en torno a esto, que la muerte de George Floyd, que la muerte del muchacho en Jalisco. Escuchamos que hoy, el día de ayer, ¿verdad?, salió una noticia que hay otro virus aparte del coronavirus, que se llama Nofis, quién sabe cómo se llama, que ahora está causando a personas caer en coma. Y lo que estamos escuchando, hermano, hermana, son puras cosas negativas allá afuera. Los noticieros, las redes sociales, los encuentros con amistades y las reuniones familiares. A veces vamos: oye, hermano, ¿y usted cómo ve esta situación del COVID? Hermano, ¿cómo ve estos números? ¿Cómo ve este gobernante? ¿Cómo ve esta política? ¿Cómo ve? Y nosotros como cristianos nos estamos enredando también en las conversaciones que está teniendo allá afuera el mundo. ¿Sí está conmigo? En todas partes. Y nosotros los cristianos hemos caído en lo mismo. ¿Sí? Y quiero decirle, hermano, hermana, en esta preciosa tarde, que debemos de recordar que como cristianos, usted y yo no debemos conformarnos a este siglo. La Biblia nos dice que usted y yo no debemos enredarnos en los negocios de esta vida o en los asuntos de este mundo. Por favor, vaya conmigo a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice ahí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vaya ahora a 2 Timoteo 2:4, por favor. Tome en cuenta esto. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, hermano, hermana, escuchamos de allá, escuchamos de acá, y nosotros dejamos que esas conversaciones de la gente ajena a la palabra de Dios
de la gente ajena a la voluntad de Dios contamine nuestra mente y dañe nuestro corazón, creando en nosotros de alguna manera tristeza. Créame que a mí me da tristeza escuchar de personas que están enfermando, y lo que me causa mucha tristeza es que el gobierno dice que no tienen dinero, y me da mucha tristeza escuchar que no hay ayuda y que ahora te vas a tener que rascar con tus propias uñas. Si tienes dinero para el medicamento la hiciste, y si no, sabe, hazle como puedas. A mí me causa tristeza y a su vez me causa indignación. Y escuchamos, hermano, estas cosas. Escuchamos de cómo hay un grupo de personas que quieren legalizar la pedofilia. Escuchamos de hombres abusando de niños, y esto crea en nosotros cierto coraje, cierto odio hacia aquellas personas, cierto resentimiento. Y Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos dice que debemos ver y buscar, en vez de estas cosas, las cosas de arriba. Y debemos de poner nuestra mirada y nuestra fe y nuestra confianza allá y no en las de la tierra. San Juan capítulo 17 versículo 16 nos recuerda que no somos de este mundo. De manera que nuestra conversación debe ser distinta a la de este mundo. Yo sé que es difícil. Y la mayoría de nosotros, al igual que los caminantes de Emaús, hemos caído en la red, escuchando y conversando de las cosas que nos rodean. Y desvía nuestra atención, hermano. Escuchamos y hablamos de estas cosas y nos ponemos tristes, enojados, indignados, y de alguna manera nuestros sentimientos empiezan a florecer. Y quiero que usted sepa que Satanás quiere que hablemos, ¿sí?, del gobierno. Satanás quiere que hablemos del racismo. Satanás quiere que hablemos de cómo quieren legalizar esta pedofilia. Satanás quiere que hablemos, hermano, de la homosexualidad. Satanás quiere que hablemos del clima. Oye, ¿cómo está? No, pues mira qué calorón. Y no debería sorprendernos lo que está pasando en este mundo, hermano. La Biblia en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 nos enseña. Si usted ha leído la Biblia, que no hay nada nuevo debajo del sol. Así que no debe de asombrarnos las cosas que están sucediendo ahorita. Es parte del plan de Dios. El Señor preguntó a los caminantes de Emaús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Me temo, hermano, que muchos cristianos no solo estamos hablando de lo que está sucediendo allá afuera en el mundo, sino que me temo que también hay muchos cristianos que están hablando de las cosas que están pasando dentro de su hogar. Hermanos hablando de su relación con sus suegros, hermanas quejándose de sus suegras, suegras quejándose de sus nueras, de sus yernos. Amén. Vamos y visitamos. No, hermano, no. Si supieran, mira. Entonces la pregunta que hace el Señor Jesucristo es: ¿qué plática? ¿Qué conversáis? ¿Qué son estas cosas que están hablando ustedes? Y luego dice: mientras camináis.
quiero recordarle que usted y yo estamos pasajeros aquí. Hay cosas más hermosas, más valiosas por las cuales usted y yo debemos de preocuparnos. Hermanos, hablando de su relación con su suegro, con su suegra, con la nuera, con el yerno. Los suegros tirándole, ¿verdad?, etcétera. No caigamos, hermano, en esa trampa, hermana. Hablando chismes del hermano, de la suegra, de Jorge Floyd, del coronavirus. Le dije a mis niños, me preguntaban hace rato, papi, ¿cuál canto? Y me acordé de ese canto, habladme más de Cristo. Se escucha tanto de lo que está pasando y se escucha muy poco de Jesús. Habladme más de Cristo. El tema de hoy se llama ¿qué pláticas son estas que tenéis? Procuremos con nuestra conversación, hermano, que nuestra conversación sea dada, como dice la Biblia en Efesios 4:29, dada con gracia, sazonada con sal, dice la Biblia, y que sea para la edificación, no solamente para la persona que le está escuchando, sino que también sea para la exaltación del reino de Dios. Vea por favor ahí Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quiero decirle, hermano, que cuando usted habla mal de alguien, cuando yo hablo mal de alguien, esas cosas empiezan a guardarse en el corazón, aunque no conozcamos a la persona. Y llega el momento en que conocemos a la persona y ya la miramos con malos ojos. Recuerdo hace, yo creo, un año pasadito, ya casi 2. Un hombre dejó a su esposa y se juntó con otra. Y empezó a hablar pestes de su esposa con la otra. Y un día mi esposa y yo fuimos a visitarles y la mujer con la que vivía empezó a decir, no, es que la mujer lo trataba así, la mujer era así, 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 y la mujer era una esta y era una esta y esta otra. Y entonces yo le dije, ¿usted la conoce? No. ¿Usted ha platicado con ella? No. ¿Cómo puede usted hablar de esas cosas de una persona que ni siquiera conoce? Y se quedó calladita y dijo, no, pues sí es cierto. Es que yo solamente sé lo que él me dice. Y entonces las conversaciones, las pláticas que usted y yo hacemos, empiezan a contaminar el corazón de manera que entristece o crea odio en la persona que está escuchando. Por eso el Señor Jesucristo se acerca a los caminantes de Emaús y dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Y entonces Efesios nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vea lo que dice Colosenses 4:6. Adelantito ahí. (4:6) Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Escuchamos ahí? A veces, como dice el dicho, echamos, como hay un dicho que dice que echas hebra para sacar, sabe que algo así va. Pero dice la Biblia,
sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cristo se acercó a los caminantes mientras caminaba. Y usted y yo, hermanos, vamos caminando de paso. No caigamos en el error del enemigo hablando de cosas tristes que afligen el alma, que causan división, que dañan el matrimonio, que destruyen la iglesia y que rompen el hogar. Deje que el mundo se encargue del mundo. Cuando se acercó el Señor Jesús, Él quería que se dieran cuenta que hay cosas alegres, hay cosas más buenas de las que podemos hablar. Vea lo que dice ahí. El versículo 25, oh, dice la Biblia, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Eso es parte de la promesa que Dios ha dado, eso es parte del juicio de Dios para este mundo, hermano. Y sí, usted va a escuchar a la gente hablando de las cosas del mundo, pero usted y yo debemos de hablar de cosas buenas. Debemos de recordar que el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Amén. ¿Sí? Hay cosas más dichosas de que hablar, cosas que regocijan el alma. Dejemos de hablar de cosas que no edifican. Si usted y yo vamos a hablar, hablemos de cómo el Señor Jesús, por su gracia, se fijó en usted. Hablemos de cómo Él le dio a usted y me dio a mí perdón del pecado y nos dio y nos regaló la vida eterna por su sangre. Hablemos de cosas que sí edifican. De cómo Él, el Señor Jesucristo, escribió su nombre con su sangre, el suyo, en el libro de la vida. Y cómo Él le ha declarado sin culpa delante de su acusador. Hablemos de estas cosas, hermanos. Hablemos de que ahora somos hijos de Dios. Vea por favor Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es, hermano, lo que debe estar hablando el cristiano. No de cosas que traen odio, rencor, pleito, contienda o tristeza. ¿Qué pláticas son estas que tenéis mientras camináis? Dice la Biblia. ¿Y por qué estáis tristes? Hay conversaciones que nos entristecen, nos hieren, nos lastiman, que bajan nuestra fe. Debemos de dejar de hablar esas cosas que nos afligen el alma y producen tristeza en ti y en mí. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestro corazón. Nosotros no hacemos las cosas como el mundo las hace. El mundo se está desplomando. Eso lo vemos. Sepámoslo y entendámoslo. Nuestro deber es solo orar por las personas y hablarles más de Cristo. Nuestro deber es orar por el gobierno, aunque no nos gusten las cosas que están haciendo. A mí no me gusta cómo está trabajando el gobierno. Para algunos sí, a mí no. Crea en mí de alguna manera indignación. Pero bueno, dice la Biblia que tengo que orar por ellos y voy a orar por ellos. Hablemosles más
de Cristo. Vea por favor 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de Cristo, hermanos. Somos embajadores del Rey. Aquí en la tierra le representamos. Vivamos a la altura de nuestro llamado. Hermana, si hay alguien que te está afligiendo, ora por él, ora por ello. Pero deja de orar, deja de hablar de tu suegra, deja de hablar de tu suegro, deja de hablar de mi hermano, de tu hermano. Nosotros no debemos conformarnos a este siglo. Nosotros, como cristianos, dice la Biblia, que no debemos de enredarnos en los asuntos de esta vida. Dice en Lucas 24, versículo número 17. Y ahí terminamos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Debemos de cuidar nuestra boca, debemos de cuidar lo que hablamos mientras caminamos aquí en la tierra. Recuerde, somos extranjeros, somos advenedizos, somos nada más de paso. Dejemos de hablar de cosas tristes y exaltemos a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, es verdad que muchas de las cosas, o la mayoría de las cosas que están sucediendo arriba y afuera, traen y atraen nuestra atención y nos enredamos, Señor, en las políticas, nos enredamos en las cosas, las conversaciones de allá afuera. Escuchamos la palabra coronavirus millones de veces al día. Escuchamos el nombre de Cristo muy pocas. Y lo que Cristo hizo por ti y lo que Cristo hizo por mí, lo hacemos a un lado y ponemos más atención a aquello que produce tristeza en nuestra vida, a lo que ha producido un cambio eterno en nuestra vida. Cristo murió por ti, hermano. Y dice la Biblia, si hay algo bueno, algo digno de reconocimiento, si hay alguna virtud en ello, en esto pensar. Dios tiene el control de las cosas. No nos maravillemos de lo que está pasando allá afuera en el mundo. Dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Y qué es lo que es? Lo mismo que fue. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Honremos a Dios con nuestra vida. Honremos a Dios con nuestro vocabulario. Honremos a Dios con nuestro testimonio. Y hablemos más de Cristo. Padre Celestial, bendice a mi hermano Rafael, a mi hermana Marcela, a mi hermano Jesús, a mi esposa, a cada hermano, la hermana, al hermano Enrique, su esposa, a cada hermano que está viendo y que se quedó, Señor, en la transmisión completa. Guárdanos, Señor, protégenos en el hueco de tu mano y sé con nosotros en el resto de este día y durante la semana. Gracias, recibe la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Seguiremos orando el uno por el otro. Oremos por nuestros matrimonios, por los hermanos. Dios me los bendiga.